llega donde Pablo y comienza a relatarle todo lo que estaba sucediendo en esa iglesia. Entonces el apóstol comienza a enviar, a escribirle carta a esa iglesia, combatiendo y al mismo tiempo advirtiéndole de lo que iba a ser el castigo de Dios a todos aquellos que caminaban de acuerdo a sus antojos. Y de ahí comenzó esa carta. Pero no solamente les amonestó, sino que también les enseñó lo que es el fruto del Espíritu y al mismo tiempo impulsando a los hermanos y animándoles para que conozcan más al Señor y el provecho de uno conocer y la bendición de conocer en verdad al Señor. Pero con todo esto, hermanos, ustedes saben algo, que cuando uno quiere agradar a Dios y enseña la palabra de Dios tal como el Espíritu Santo dirige al líder, al predicador, al misionero, al que está al frente para dirigirse a una población cristiana, y dice la palabra de Dios tal como es, no te van a aplaudir. No te van a aplaudir, ¿no? Ahí se van a arrematar contra uno. Y bueno, nosotros somos testigos de eso. Porque no le vamos a decir a que el que quiere vivir como quiere, cuando llegue el momento va a cantar al cielo, me voy. Porque la Biblia no me lo enseña. Lo que sí es lo que dice la palabra, que nosotros tenemos cada día que buscar la santidad en Dios. Y a muchos en Corinto, en la iglesia de Corinto, no les gustó la exposición del apóstol Pablo, porque le dio en las llagas de la enfermedad, en las llagas del mal, el cual era su procedimiento, y era murmurando acerca del apóstol. Y de ahí es que surge la segunda carta. En primer lugar, murmuraron de quién era Cefas. Conocieron a Cefas y no conocieron a Pablo. ¿Cuál es la diferencia? Hermanos, por eso le digo, los días de estudio, martes, aprovechenlo, porque estamos hablando de lo que son los pactos. Y miren, hermanos, cuando Dios le cambia el nombre a un hombre, a una mujer, es para que Dios se glorifique. Porque miramos a través de la palabra de Dios cómo Dios desde el Antiguo Testamento, para llevar a cabo su propósito, a grandes hombres le tuvo que cambiar el nombre. A José se lo cambió. ¿Y qué le puso? ¿Qué nombre le puso? Israel. A Jacob se lo cambió y le puso Israel. Para cumplir su pacto con Abraham, ¿qué tuvo que hacer? No lo cumplió con Abraham, lo cumplió con Abraham.
Y si vamos al Nuevo Testamento, a Cefas Dios no cumplió su propósito con Cefas. Tuvo que cumplirlo ¿con quién? Con Pedro. Y al apóstol Pablo no cumplió su propósito con Saulo. Tuvo que cambiarlo ¿a qué? Pablo. Esa es la regla de Dios. La regla de Dios. Y a ninguno le cambió su nombre, ni por reverendo, ni por apóstol, ni por doctor en divinidad. A ninguno lo mencionó Dios con esos títulos. Corinto, la iglesia de Corinto conocía a Saulo, pero no conocía a Pablo. Miramos la diferencia, hermanos. Conocía a Saulo, conocían a Cefas, pero no conocían a Pedro. Habían oído de Cefas, pero de Pedro, quién sabe. Habían oído de Saulo, pero de Pablo no lo conocían. Entonces, cuando hay algo que en el corazón del hombre es tocado a través de la palabra de Dios, el ministro o la ministra somos los que pagamos las consecuencias. Pero gloria al Señor por eso. Jesucristo mismo pagó por las consecuencias de lo que es la rectitud de Dios. Y en el capítulo, la segunda carta, cuando lo estudiamos, Pablo está defendiendo su apostolado. Defendiendo su apostolado. Y dice en el capítulo 5, verso 14, porque el amor de Cristo nos ¿qué? Nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. El 17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cambió la cosa. La cosa ahí cambió. Aquí hay una palabra, hermanos, que dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué quiere decir la palabra constriñe? La palabra constriñe nos encierra en un círculo de acciones, y dentro de esa acción tiene que haber actividades. O sea que el amor de Cristo, está diciendo el apóstol, el amor de Cristo
nos obliga a reaccionar de acuerdo a la voluntad de Dios para poder realizar sus propósitos en nuestras vidas. ¿Y cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, hermanos? ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? Primero, ser salvos, aceptarle a Él. Primero, reconocer que somos pecadores y que tenemos la necesidad de un Salvador. Es lo primero que hay que hacer. Arreglar cuentas con el Señor. Cuando reconocemos que somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios, entonces ese problema tan grave y fatal hay que solucionarlo. La solución ya está hecha, porque Cristo en la cruz del Calvario murió por nosotros. Y como dice el apóstol aquí, que y por todos murió. O sea que, pensando esto, que si uno murió por todos, todos murieron, pero en su resurrección también resucitamos juntamente con Él. Primicia Cristo. Y la palabra constriñe nos está obligando a reconocer que Él es Dios y Él es nuestro Salvador. En el momento en que le aceptamos, entonces Dios cumple su promesa. Dice que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Y el que a Él clama, a Él se responde. Y el que confiesa sus pecados, a ese y pide perdón, a ese perdona. O sea que Dios cumple su palabra. Ahora bien, cuando pasamos por ese proceso, queda algo. Primeramente tenemos que reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo a los hermanos en Corinto. Ustedes dudan de mi apostolado. Ese es problema de ustedes. Porque Pablo en ningún momento se puso apostolado, sino que Dios lo llamó, lo escogió y lo apartó.